El cerebro principalmente contiene cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal es el encargado del procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, de coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de emociones. Además, en el lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la mente. Es uno de los lóbulos más relacionados con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencia de movimientos voluntarios complejos. El lóbulo parietal está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. Está situado en las partes medias y laterales de la cabeza. También está implicado en el reconocimiento de los números y controles de movimientos. El lóbulo temporal está situado a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central. Este está relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria. Su función es imprescindible respecto al reconocimiento de rostros y voces. Se hace mención que algún daño en el lóbulo temporal podría causar la pérdida del reconocimiento de rostros. Y finalmente, el lóbulo occipital se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca a la nuca, localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietales y temporales. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son la elaboración del pensamiento y la emoción, la interpretación de imágenes, la visión, el reconocimiento espacial y la discriminación de movimientos y colores. El sistema nervioso central es el centro de control de las funciones más complejas, como las emociones, el aprendizaje, la comunicación y las sensaciones. Los órganos del sistema nervioso central están envueltos en unas membranas protectoras conocidas como las meninges. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia el cuerpo. Los nervios craneanos, que se originan en el encéfalo y reciben la información de la cabeza y el cuello. Además de los nervios espinales, los cuales son originarios de la médula espinal y se dirigen a extremidades, el tronco y el abdomen. Las funciones del sistema nervioso son el coordinar movimientos, el coordinar los movimientos. En esto podemos hablar de que el cerebro es quien envía las señales a través de la médula espinal y los nervios hacia los músculos, provocando que se contraigan y relajen para moverse. Además, interpreta los estímulos que vienen del exterior, es decir, los animales reaccionan a las condiciones del ambiente externo que captan a través de los sentidos y que son enviados del cerebro para ser analizados. Esto también pasa en los humanos cuando, por ejemplo, el humano tiene frío, entonces el cerebro o el sistema nervioso reacciona a las condiciones del ambiente externo o de la naturaleza, lo cual provoca que haya una reacción en nuestro cuerpo. Número 3. La función de relacionarse con otros seres, es decir, la comunicación entre los individuos, la cual es mediada por el sistema nervioso. 4. El aprender y recordar habilidades y experiencias. En esa función hablamos de los recuerdos, la memoria y el aprendizaje, los cuales son capacidades determinadas por el sistema nervioso. Y 5, el mantener el funcionamiento interno inconsciente, el cual habla de la respiración, la digestión y la articulación sanguínea, las cuales se llevan a cabo sin nuestra intervención consciente gracias al sistema nervioso. El surgimiento de la teoría refleja el cerebro. Este descubrimiento animó a otros a trazar el mapa del cerebro, localizando así las funciones sensoriales y motoras, creando así una nueva frenología donde se asignaba una función sensorial o conductual concreta a esas nuevas localizaciones que eran distintas a las de Gall. Como resultado, se tenía la distinción del encéfalo. En estas áreas del cerebro se reciben sensaciones donde otras rigen acciones específicas. Aquí el cerebro se toma como una máquina que refleja compleja. Aquí se proporciona la conexión entre los estímulos y las respuestas. Se podría decir que el cerebro suponía una nueva oportunidad donde se residía en la semejanza de la nueva teoría neurocientífica. Aquí hay científicos importantes como Huxley que defendieron esta teoría de la mente como una autónoma. También dijeron que la psicología era absolutamente inútil. Nuevos métodos para la psicología. Es la concepción newtoniana donde se dice que la medición cuantitativa es fundamental.
Aquí la experimentación es una manipulación de la naturaleza para descubrir su funcionamiento. Esta se llevó a cabo por primera vez en el siglo XIX y quedó así preparado el terreno para fundar la psicología. Psicología experimental. Aquí hablaremos sobre la cronometría mental, que surgió en el ámbito insospechado que sería la astronomía. Aquí se trataba de trazar de modo preciso el mapa de las estrellas. Los astrónomos aquí anotaban el momento exacto en que una estrella entraba en el campo visual, para así poder contar los segundos que transcurrían hasta que dicha estrella atravesaba la retícula. Este momento exacto del tránsito era crítica. Bessel descubrió que el registro de la velocidad de tránsito era distinto en todos los astrónomos, ya que él elaboró ecuaciones personales que permitieron neutralizar las diferencias entre los cálculos astronómicos de los astrónomos. Aquí los astrónomos veían la estrella atravesar el punto marcado antes de que esto ocurriera realmente, pero estos problemas se llegaron a eliminar gracias a la automatización de la observación. El físico alemán Hermann von Helmholtz utilizaba la medida de los tiempos de reacción para encontrar una respuesta al problema de la velocidad de la transmisión nerviosa. Él estimuló al nervio motor de la pata de una rana en puntos cercanos al músculo y otros alejados de él, para así poder calcular el tiempo que tardaba el músculo en reaccionar. Aquí los impulsos nerviosos viajaban infinitamente deprisa, o al menos que lo hacían a velocidades demasiado altas. Él dijo que capaz podían esta velocidad llegar a 26 metros por segundo. Hablemos de Donders. Él descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse para cuantificar objetivamente la velocidad de los procesos mentales. Aquí la contribución especial de Donders consistió en la utilización de los tiempos de reacción para inferir la acción de los procesos mentales complejos. Como un ejemplo, ponía la luz de la bombilla situada sobre un interruptor de respuesta, que este sería el ejemplo de tiempo de reacción simple. Esto se denominó de cronometría mental a este método, que fue adoptado por Wundt y utilizado en los primeros laboratorios psicológicos. Hablemos de la psicofísica. Aquí destacamos a Boring, que fue un decano de los historiadores de la psicología. La afirmación de Boring se desata en que Fechner concibió y desarrolló la primera investigación sistemática de la psicología experimental. Aquí los filósofos seguían a Kant, solían suponer que la mente no podía ser objeto de experimentos, pero Fechner mostró que esta situación era falsa, ya que en la física se puede manipular objetos, así creando como reacción la formulación de las leyes matemáticas que interrelacionan estas variables. Aquí la mente es algo privado y este tipo de instrumentos no puede aplicarse a las experiencias conscientes. Fechner aquí dijo que el contenido de la conciencia se podía manipular controlando los estímulos a los que se expone la persona. Esto se puede hacer ya que una persona levantando un objeto de un peso conocido escucha sonidos de volumen y altura, también conocidos, etc. ¿Cómo se mide la experiencia consciente o las sensaciones resultantes? Aquí Fechner decía, le preguntaba a los participantes, por ejemplo, ¿cuál de los objetos pesa más? ¿O cuál de los dos sonidos suena con mayor volumen? Dando como respuesta la cuantificación indirectamente de la sensación. Por tanto, podemos relacionar matemáticamente la magnitud del estímulo con la fuerza de la sensación resultante, siendo así el descubrimiento de Fechner la fuerza de una sensación, dando como resultado una función logarítmica de la fuerza del estímulo. Es decir que S, que sería la fuerza de la sensación resultante, es igual a K logaritmo de R, siendo K una constante particular de cada modalidad sensorial. Hablemos del fisiólogo Weber. Este fue el primero en utilizar el método consistente de pedir a los participantes que discriminaran los estímulos de distinta magnitud. El motivo fue inmediato de la obra de Fechner, ya que el problema era la mente y el cuerpo, y como físico confiaba en la psicofísica, que pondría en manifiesto que la mente y el cuerpo estaban relacionados de manera precisa y cuantificable. Fechner no fue el fundador de la ciencia de la psicología porque creó una institución social, pero sí fundó la psicología experimental. Así, los experimentos de Wundt se controlaban las condiciones estimulantes antecedentes igual que en los de Fechner. Ese no fue el único método que Wundt aplicó, pero sí uno de los más importantes y al que la mayoría de sus estudiantes heredaron del paso por su laboratorio.
Los test mentales es otra manera de medir la mente, aparece en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicada. Estos se pusieron a servicio de la educación pública en la segunda mitad de este. Los gobiernos empiezan a ofrecer enseñanza primaria universal que luego se volvió obligatoria porque las industrias necesitaban trabajadores con mayor formación, así como el deseo de controlar el pensamiento de los ciudadanos. Así, la educación seguía siendo un monopolio del Estado y se resistía a la privatización. Con el ingreso de las nuevas escuelas se intentó establecer criterios a nivel académico y evaluar a los estudiantes y medir las diferencias infantiles en capacidades mentales. La psicología experimental estudiaba la mente normal, considerando las diferencias individuales como una variable de error que debe ser minimizada con el control experimental. Los test mentales estaban dirigidos a medir diferencias individuales y para esto no existía la mente normal, sino una mente media. Algunos de los primeros se basaban en la frenología de Gall. La frenología popularmente prestigiaba los futuros desarrollados de estos diferentes ámbitos, desde la selección personal hasta el asesoramiento prematrimonial. Especialmente en Estados Unidos se intentó poner estos métodos a servicio de la reforma educativa. Pero la frenología cayó en desgracia. En Gran Bretaña y en Francia se desarrollaron métodos más científicos de elaboración de test mentales que estuvieron influidos por el legado de las filosofías británica y francesa respectivamente. Test en Gran Bretaña. Galton era un adinerado primo de Darwin que había colaborado con algunos experimentos sobre la herencia, de resultados bastante decepcionantes. Él comenzó a interesarse por la evolución de los rasgos mentales y en su obra El genio hereditario se propuso demostrar que las capacidades naturales de un hombre se derivan de la herencia. Él rastreó los linajes en que las capacidades físicas parecían heredarse y otras en que ocurría lo mismo con las mentales. Estudió las calificaciones de alumnos para comprobar si obtenían buenas o malas notas en un curso y si también las tenían en otros. Galton descubrió que existía una alta correlación entre las notas de distintos cursos, lo cual confirma que la inteligencia es una única habilidad mental. Esto dio origen a la polémica sobre la inteligencia. Sus seguidores dicen que mayor parte de esta es explicada por el factor G. Sus críticos que se comprende de múltiples destrezas, o sea, inteligencias. Para no depender de las notas imprecisas, él intentó medirla con una firma precisa y directa. Sus métodos tenían una raíz en el empirismo británico. Si la mente era un conjunto de ideas, como decía Hume, la inteligencia dependería de la precisión en el mundo que se represente la conciencia. Las medidas de agudeza sensorial serían medidas de inteligencia. Este énfasis era coherente con el contenido de los estudios de la conciencia que llevaban los alemanes y algunas de las medidas de Galton eran adaptaciones de los métodos psicofísicos. También creía que a más grande el cerebro, mayor inteligencia. En South Kensington, un barrio residencial de las afueras de Londres, Galton estableció un laboratorio antropométrico donde los participantes podían realizar sus test mentales. La Columbian Exposition 1893 introdujo a los estadounidenses en el mundo de la psicología. Este laboratorio se convirtió en uno de los modelos más importantes, los otros dos siendo el laboratorio introspectivo y la clínica médica. Galton estudiaba a las personas corrientes a diferencia de los observadores entrenadores con elevado nivel de formación de los laboratorios introspectivos alemanes y los sujetos patológicos de las clínicas francesas. Estas personas pagaban una tarifa por someterte a test y se les llamaba candidatos. Las prácticas de Galton emulaban probablemente a la frenología, donde la gente también pagaba para que examinen la cabeza. Galton contribuyó a la psicología aplicada por partida doble, ya que inventó los test e introdujo el modelo de práctica profesional más científica. Si bien Galton fue el primero en elaborar estos test, en la práctica fracasaron. La agudeza sensorial no es la base de la inteligencia y la correlación entre el tamaño del cerebro. No obstante, el enfoque de Galton sobre esta y su perspectiva evolucionista de la mente ha tenido una influencia notable, especialmente en Estados Unidos. James McQueen Ketchel desarrolló métodos de Galton y acuñó el término de test mental. Cattell se graduó con Wundt en Leipzig, pero trabajó en el laboratorio antropométrico a las órdenes de Galton. Confirma así las observaciones del historiador de la psicología Boring, de acuerdo con lo cual los psicólogos estadounidenses recibieron sus instrumentos de Wundt y sus inspiraciones de Galton. Test en Francia. En París, Binet desarrolló otra manera más eficaz y duradera de medir la inteligencia. Binet era un estudiante de derecho que se dedicó a la psicología. Como era común entre los psicólogos franceses, se introdujo en la psicología a través de la clínica. Estudiando con Charcot, sus primeros trabajos estaban relacionados a la hipnosis, aunque llevó estudios en muchas áreas y fue cofundador del primer instituto psicológico en Francia. Por más que se le recuerda por su test de inteligencia, el enfoque de Binet combinaba el énfasis cartesiano en las funciones mentales superiores con la orientación clínica francesa. En el laboratorio antropomédico y en el laboratorio experimentales de Alemania se concentraban las funciones sensomotoras simples.
Binet estudiaba las habilidades cognitivas del nivel superior, como la Como síntesis, podemos decir que el siglo XIX fue un siglo de conflictos propios de la época, que siguen siendo nuestros conflictos. La revolución industrial trajo consigo un proceso material sin precedentes y una tremenda pobreza urbana. Se experimentó un resurgimiento generalizado de la religión a pesar de la erosión cada vez mayor de las creencias provocada por la ciencia. Las ciencias y las humanidades experimentaron un auge sin precedentes, pero los prácticos hombres de negocios se mofaban de la torre de marfil intelectual. El naturalismo, producto de la Ilustración, dio lugar tanto a la esperanza como a la desesperación. Los defensores del naturalismo no daban importancia a estos conflictos. Creían que para todo problema humano podían hallarse soluciones técnicas o científicas. La ciencia se convirtió en cienticismo, la filosofía en el umbral de la psicología. En 1851, Alexander Bain escribió a su amigo y colega John Stuart Mill: no hay nada que desee más que unir la psicología y la fisiología de tal modo que los fisiólogos empiecen a apreciar los verdaderos objetos de sus investigaciones sobre el sistema nervioso. Su fisiología estaba tomada del marco sensoriomotor del fisiólogo alemán Johannes Mull. En sus elementos de fisiología en 1850 unió la filosofía del asociacionismo con la fisiología sensoriomotora para conseguir una psicología humana unificada. La revista Mente, que él fundó en 1874, existe todavía como órgano de la psicología filosófica. El último gran exponente de la psicología filosófica francesa fue Hippolyte Adolphe Taine. La obra de la que él estaba más orgulloso era su libro de psicología, titulado Sobre la inteligencia en 1875. En Sobre la inteligencia, Taine presentaba una psicología asociativa similar a la de Bain, defendiendo que todas las ideas, por abstractas que parezcan, pueden reducirse a un conjunto de sensaciones asociadas al nombre de cada idea. Así, la tarea de la psicología sería similar a la de la química. Ulrich Wood rechazaron la psicología católica. Wundt estudió en la conciencia individual, propuso un enfoque histórico y genético. Los idealistas alemanes, siguiendo los pasos de Kant, se resistían a considerar la psicología como una posible ciencia. Aspiraban a alcanzar el conocimiento platónico trascendente de un espíritu absoluto casi divino. La investigación empírica resultaba trivial y los idealistas, especialmente Hegel, se oponían activamente al desarrollo de la psicología empírica. El principal representante de la psicología filosófica alemana fue Hermann Lotze. En su obra Fundamentos de Psicología en 1881, Lotze propuso una visión empirista de la conciencia, afirmando como Berkeley, por ejemplo, que la percepción de la profundidad es aprendida, no innata, y que la experiencia se compone de ideas simples. Hermann von Helmholtz, probablemente el científico natural más grande del siglo XIX, fue un representante más coherente del naturalismo y del empirismo. La psicopatología, la psiquiatría y neurología. Por otro lado, en Francia se vincula la psiquiatría y la neurología a las ramas de la medicina que tratan a los enfermos mentales. En la Edad Moderna no había esperanza para los enfermos mentales, sino en vez tortura eterna, ya que eran tratados como animales aislados en la sociedad, también haciendo referencia de que un loco es mejor que muera a que viva. Hubo una denigración a aquellas personas que sufrían enfermedades mentales, a pesar de que existían manicomios públicos, aunque en estos lugares eran donde se almacenaban a los enfermos y los trataban con métodos tradicionales, como la sangría y el vómito. Philippe Pinel, al observar las deplorables condiciones en las que vivían los pacientes con problemas mentales, es que decide ayudarlos y los trata como humanos. Es donde también se cambia el término de manicomio por hospitales mentales, lo cual marcó un hito en la historia, ya que Pinel convirtió la terapia moral en el modelo psiquiátrico.
El gran problema de la psiquiatría era el detectar los síntomas extraños de las enfermedades subyacentes. Kraepelin analizaba y examinaba en busca de patrones y síntomas y resultados. Debido a ello, encontró su primer diagnóstico, que fue la demencia Prader-Cox, que ahora lo conocemos como esquizofrenia, que se desarrolló en un sistema nosológico que revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales. Los neurólogos y los psiquiátricos concluyeron que era mejor relacionarse con el paciente, y es así como la psicología se va moldeando a algo más moral. El paciente ya no era aprisionado, sino este era liberado para poder convivir con las demás personas. Además, pensaron tanto los psiquiatras como los neurólogos de que los problemas mentales eran genéticos, que venían de lo biológico, ya que se presentaba en un grupo de familias determinadas. También se acuñó el término psicología romántica, en el cual las enfermedades residían en la historia psicológica y en las circunstancias de la vida de los pacientes, refiriéndonos a su vida emocional. Además, le daba valores y cosas religiosas a los pacientes. La psicología clínica francesa. La psicología en Francia se desarrolló como un complemento de la medicina. La psicología se centró en las mentes patológicas no occidentales, sino en su desarrollo, por lo cual también la neurociencia, gracias al trabajo clínico y de laboratorio, en el cual se pudieron desarrollar experimentos en base de la naturaleza y entender el funcionamiento normal del cerebro. El término participante fue reemplazada por la psicología clínica francesa, ya que ésta aportó el término sujeto, que posteriormente se utilizó de forma generalizada para referirse a las personas que participaban en los estudios psicológicos. La psicología francesa dedicó gran parte de su atención al hipnotismo. No obstante, se le relacionó con la histeria, y en ello utilizaron tratamientos de la misma teoría, acerca de la naturaleza del trance hipnótico, en el cual surgieron dos posibles respuestas. La primera respuesta, dada por la escuela de Nancy, en el cual se sostenía que el estado hipnótico era una tendencia existente durante el sueño, o también era un estado de vigilia. Además, recalca que son automáticas e impulsivas y que éstas se determinan por una sugestión. También hace referencia de que todos tenemos alucinaciones cuando soñamos. Por otro lado, la escuela Salpêtrière en París defendía que la sugestión hipnótica se podía utilizar para eliminar los síntomas de la histeria y de que este era un estado patológico, propio solo de los enfermos de histeria.